¿Qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a presentar el proyecto integrador número 1 de la materia de transferencia de calor. Nuestro proyecto lleva por nombre Conducción en régimen transitorio para un sistema concentrado y conducción a través de una pared compuesta en estado estacionario sin generación de calor. En cuanto a este proyecto, nada más vamos a exponer de manera general lo que es la transferencia de calor, un fenómeno bastante común que, como sabemos, consiste en el intercambio de energía de un sistema con sus alrededores o viceversa. La transferencia de calor abarca una amplia gama de fenómenos físicos que hay que comprender para poder calcular u obtener valores de un proceso termodinámico. Bueno, también existen unos mecanismos, ¿verdad?, esenciales para poder hacer este análisis que se les comenta, que son la conducción, convección y radiación. Para este proyecto solamente vamos a exponer dos fenómenos que ya hemos comentado previamente y sus ejemplos son el templado de acero y el funcionamiento de un horno de inducción, respectivamente. Muy bien, iniciando con el marco teórico, tenemos como primera instancia el tema de la conducción. Es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una sustancia hasta las adyacentes menos energéticas. Del lado derecho podemos ver la figura 1 que explica la conducción de calor a través de una pared plana. Para la conducción tenemos una ecuación principal que es la ley de Fourier, que lo que nos describe es que la conducción va a depender, o la dirección de la conducción es proporcional al gradiente de temperatura, que es lo que se expresa en la ecuación 1 y 2, donde vemos la proporcionalidad de la diferencia de temperatura a la transferencia de calor y a su área. Y ahora vamos a hablar de la conducción de calor en régimen transitorio para sistemas concentrados. Y pues en el análisis de transferencia de calor vamos a tener que algunos cuerpos o sistemas se comportan como si fuera un bulto, lo que significa que la temperatura en estos cuerpos puede tomar una sola función de tiempo. Y a eso se le llaman análisis de sistemas concentrados. Eso se puede escribir con las fórmulas que vemos, las ecuaciones que vemos en la pantalla, en la que se expresa la relación de la temperatura aplicada en la función del tiempo con lo que tiene que ver con la temperatura en medio y la temperatura inicial. Y para eso tenemos un valor muy importante, que es el valor de B, que lo tenemos en la ecuación de la ecuación anterior, que lo que nos indica es la cantidad positiva de dimensión de tiempo. Y esa B tiene varios significados. A medida que aumente B, indica que el cuerpo se aproxima más a la temperatura del medio ambiente. Además de que es proporcional a la superficie del material. O sea, mientras más grande sea el material, pues va a ser proporcional al valor de B. Y la cantidad de calor de transferencia vamos a tenerlo como la ecuación 8, que es lo que nos va a indicar cuánto calor se transfiere entre un cuerpo y su entorno en un cierto intervalo de tiempo. Ahora, para un análisis de sistema concentrado, vamos a tener varios parámetros o criterios que tienen que tomar en cuenta. Y este tipo de sistemas ofrece una gran comodidad para el análisis de transferencia y se tienen que tomar dos cosas principalmente. Lo primero es la longitud característica, que está expresada en la ecuación 9, que presenta una relación entre el volumen y el área de la superficie de un cuerpo. Y luego tenemos el número de Biot, que es esencial para el análisis de sistemas concentrados. Y dependiendo del cálculo o del resultado que tengamos de este número, podemos determinar si se puede aplicar como un sistema concentrado. Para esto necesitamos un valor del número de Biot menor que 0.1 o igual para que sea un sistema concentrado. Bueno, aquí vamos a explicar lo que es la conducción a través de una pared compuesta en estado estacionario sin generación de calor. Empezamos que no hay transferencia a través de una pared desde la parte superior a la inferior o desde la izquierda a la derecha. Es decir, considerando que la transferencia de calor es la única interacción de energía involucrada, en este caso, y que no hay una generación de calor, tenemos el siguiente balance de energía para la pared. Y se puede expresar de la siguiente manera. Tenemos que la razón de calor hacia la pared menos la razón de la transferencia de calor hacia la pared de afuera es igual a la razón de cambio de energía de la pared. Es decir, el calor de entrada menos el calor de salida es igual al diferencial de la pared entre el delta del tiempo. Dado que esta es una operación estacionaria, por dicha razón la transferencia de calor hacia la pared debe ser igual a la razón de transferencia de calor para ella. En otras palabras, esta razón de transferencia de calor a través de la pared se convierte en constante y tiene que ser constante. Para dicho caso se va a considerar lo que es la ley de Fourier, que expresa que tenemos la conducción de calor a través de la pared con una conducción entre el área menos la diferencia de temperaturas entre la longitud. Una vez más, se establece que la razón de conducción de calor a través de la pared plana es proporcional a la conductividad térmica promedio, al área de la pared y a la diferencia de temperaturas. Si reorganizamos, tendremos que estos conceptos están relacionados a una resistencia térmica y bueno, tenemos que la conducción de pared es igual a la diferencia de temperaturas entre la R de la pared y R es igual a la longitud entre la constante entre el área. Y bueno,
De esta manera, pues se hace lo que es la transferencia de calor por convección de una superficie sólida AS y una temperatura TS hacia un fluido cuya temperatura está lo suficientemente lejos de la superficie. Y bueno, esto nos lleva a tener pues la ecuación 15, que es la importante, que es la conducción a través de la convección, donde esta es igual a la temperatura S menos la temperatura cuando tiene infinito, entre el R de la convección. Muy bien, el concepto de resistencia térmica también se puede utilizar para determinar la razón de transferencia de calor estacionaria a través de paredes compuestas. Siempre tomando en cuenta que la resistencia de conducción de cada pared conectada en serie es el lado entre la conductividad térmica por el área. Y utilizando la analogía eléctrica, se puede dividir la diferencia de temperaturas que existe entre dos o más superficies a las temperaturas conocidas respecto a la resistencia térmica total que representan ambas. La tasa de transferencia de calor estacionaria a través de esta pared compuesta puede expresarse como la razón de calor, que es igual a la diferencia de temperaturas entre la resistencia térmica total, en la cual la resistencia total está expresada por R por convección 1 más R de la pared más la R de la convección N más la R de la pared N. Que esto va a ser igual al cociente de 1 entre lo que viene siendo el coeficiente de transferencia de calor por convección. 1 entre el coeficiente de transferencia de calor por convección por el área, más lo que viene siendo L1 entre la K, que viene siendo la conductividad térmica por el área, más 1 entre lo que viene siendo el coeficiente de transferencia de calor por el área. También L entre el coeficiente de conductividad térmica por el área. Y a partir de esta red de resistencia térmica, las resistencias están en serie y en paralelo, por la cual la resistencia térmica total es la suma aritmética de las resistencias térmicas individuales en la trayectoria de la transferencia de calor. Una vez que se conoce el calor, se puede determinar una temperatura superficial conocida como TJ en cualquier superficie o interfase. Esta sería la fórmula general para cualquier tipo de superficie sin importar el número de paredes que tengamos. Y finalmente llegamos a la ecuación número 20, en donde ya tenemos el diferencial de temperaturas entre el equivalente a la resistencia térmica. El concepto de resistencia térmica es muy utilizado porque es muy fácil de entender en la transferencia de calor y ha sido una herramienta poderosa para la resolución de problemas de paredes planas. Sin embargo, su uso solamente se limita a los sistemas de los cuales la tasa de transferencia de calor permanece constante, es decir, en sistemas estacionarios sin generación de calor. Ahora vamos a presentar el problema ejemplificando el templado en la base en la barra de una barra de acero. El templado consiste en calentar una barra de acero a una cierta temperatura y luego eso se enfría rápidamente y su objetivo es tener una mejor estructura o proporcionar mejores propiedades mecánicas. En este caso vamos a tener unas barras de acero que se calientan en un horno a 850 grados Celsius, después se enfrían en agua a una temperatura promedio de 95. O sea, están en 850 y se van a enfriar con agua hasta llegar a 95. Y esta tina tiene una temperatura uniforme de 40 grados Celsius y un coeficiente de transferencia de calor por convección de 450 watts metros cuadrados por Kelvin. Y también tenemos que estas barras van a tener un diámetro de 50 milímetros y una longitud de 2 metros y se requiere calcular el tiempo necesario para enfriar una barra de acero de 850 grados a 95 en la tina de agua, así como la cantidad de calor que se va a transferir al agua de la barra en el proceso de templado. Para esto retomamos los datos que nos acaban de dar del problema. Igualmente tenemos ahí el diagrama, ¿verdad? Visualizando lo que viene siendo el proceso ahí de templanza. Lo primero que se tiene que hacer es sacar la longitud característica de lo que es la barra de acero. Ahí tenemos la fórmula que es igual al volumen entre el área de la superficie, lo cual nos da un total de 0.0125 metros. Lo que se hizo fue, en vez de tomar el volumen, usamos la especificación para la barra, que es cilindro, un cilindro, y lo único que se hizo fue tomar el diámetro, pasarlo a metros y dividirlo entre 4. Después de ahí se toma ese dato para poder aplicarlo en la ecuación del número de Biot. Ahí usamos la variable h con la longitud característica entre la conductividad, sustituyendo valores y usando todo en unidades de temperatura Kelvin, nos da un total de 0.088, que es menor a 0.1, y
en la siguiente slide podemos ver que ese resultado nos da la posibilidad de aplicar un análisis de sistema concentrado, dado que es menor a 0.1, es una ley que maneja el número de Biot, y para poder calcular lo que se nos está pidiendo del tiempo requerido, primero hay que sacar el exponencial B, que se saca por medio de la H dividida entre la densidad por el calor específico por la longitud, con lo cual nos da un total de 0.01059 segundos a la menos 1. Y para eso ya es igualmente sustituir valores en cuanto a la ecuación del tiempo. Se va a igualar a 1 entre la letra B, por logaritmo natural de la temperatura a la que va a bajar la barra de acero, menos la temperatura del agua, dividido entre la temperatura inicial de la barra menos la temperatura del agua. Esto nos da un total de 254 segundos, y para poder calcular la cantidad total de calor transferido durante ese proceso, solamente se va a utilizar la ecuación que vemos del lado derecho, es pi por la longitud al cuadrado por el espesor por la constante de conductividad y también el calor específico dividido entre 4, multiplicado por las temperaturas mencionadas, y eso nos deja un reporte de 1.01 por 10 a la 7 joules. Cabe destacar que para poder mantener un proceso estándar o debido de templanza, es necesario mantener la temperatura del medio que se esté realizando la templanza constante. En este caso, pues con el agua, la especificación es básicamente mantener una cantidad de volumen muy grande o enfriar el agua por medio externo para poder realizar esa transferencia de calor. Ahora, uno de los casos donde se puede demostrar el uso de paredes compuestas es en hornos de inducción, que son aquellos que usan la inducción eléctrica de manera conductiva, así calientan un crisol, y alrededor de se encuentran bobinas magnéticas que empiezan a calentar, y por lo general ese tipo de horno se usa para fundir o soldar o tratar metales. El siguiente problema es, al analizar una pared del horno de inducción, se puede ver que tiene dos capas de material refractario y una de acero. El aire en el exterior del horno tiene una temperatura de 38 grados Celsius y produce un coeficiente de convección en la pared del horno de 25 watts por metro cuadrado por Kelvin. Desprecia la radiación debido a las resistencias inductivas que están a 1127 Celsius, y el problema pide que determinemos la pérdida de calor por unidad de área y la temperatura de los extremos de cada capa de la pared del horno. Como ven, ahí tenemos los datos. La longitud de los materiales refractarios es de 120 milímetros, mientras que la de la capa de acero es 12 milímetros. Se puede ver también los coeficientes de calor y la temperatura interna y externa del horno. El calor que se transfiere en este problema se transfiere de dos maneras: por convección afuera del horno y adentro, y por conducción considerando las capas entre el material refractario y el acero. Lo primero que se debe hacer es haciendo un circuito térmico, considerando que el flujo de calor va a ir de adentro del horno hacia afuera, también considerando que los coeficientes de convección son constantes. Como no se tiene el área de la pared del horno, se debe pasar al área del otro lado de la ecuación, y después se saca el coeficiente de la pérdida de calor por unidad del área, que saldrá en las unidades de watt por metro cuadrado. Usando ese valor, se puede sacar la temperatura interna y superficial de las paredes, al multiplicarlo por el resultado de la resta de temperatura en un punto menos la división del espesor de la capa entre el coeficiente de transferencia de calor. Bueno, y en conclusión, es bien sabido que los trabajos dentro de las plantas industriales forman parte de los trabajos más peligrosos que hay en el mundo, y genera la necesidad de comprender completamente, uno, el material, y dos, las condiciones con las que se acostumbra a laborar en esos ambientes. Es por eso que a través de soluciones analíticas se pueden entender las condiciones en las que estos procesos se exponen y donde se presentan los fenómenos de conducción de calor, ya que son altamente riesgosos y delicados. En el primer problema se
expuesto, fue esencial calcular el dato de 254 segundos de enfriamiento para así tener precaución durante este lapso de tiempo. Y en cuanto al manejo de la barra, para el segundo problema, la toma de temperaturas en las capas del horno son un dato bastante importante para corroborar que las debidas condiciones del mismo, y aparte evitar que tenga alguna falla el equipo mientras está funcionando. Y aquí tenemos las referencias usadas.